El conocimiento de la palabra de Dios, lo dice el Señor, te da una sabiduría superior a los demás. No para soberbia, sino para comprender cuánto necesita la gente conocer de Dios. Y Daniel, jovencito de 17 años, está con Nabucodonosor, y ustedes han visto la historia, y él va a servir a 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío. El Daniel del capítulo 12, cuando ya termine el libro, tiene 85 años de edad. Pero es un Daniel usado por Dios en los altos círculos políticos para bendecir al Señor. Cuando es arrojado al foso de los leones, quizá Daniel: Señor, es parte de tu plan, son bravísimos los leones, pero pues yo voy en tus manos. Entonces Daniel, obviamente lo bajaron, iba orando, yo quiero pensar que iba orando: gracias Señor, en tus manos estoy, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajó, los leones no le hicieron nada más lo estuvieron lamiendo como gatos, y él le rascaba la cabecita. ¿Sí? Y a la mañana siguiente, cuando el rey va y quitan la piedra: Daniel, ¿estás ahí? Aquí estoy, su majestad. ¿Y qué hizo el rey persa? Mandó comunicar que el Dios de Israel había que alabarlo, porque había mostrado que Daniel era su siervo y lo había protegido de los animales. Vean ustedes el trabajo de Dios y las etapas, los recovecos, las partes a veces oscuras que no se entienden, y la salida siempre de Dios para dirigirlo a la gloria y honra de Él. Y así la vida tuya, lo que has vivido, lo que estás viviendo, ¿sí?, es parte de un plan de Dios. Pero lo que Dios dice, sus promesas son veraces. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El corazón Dios lo conoce y va a trabajar en él. Por eso, si Mandela se llegó a preguntar todo esto, pues no podemos culparlo. Yo creo que es obvio sentirse a veces derrotado, sentirse a veces deprimido, sentirse a veces que se te cerró el camino. Él, que era un gigantón de casi 2 metros y bravísimo, encerrarlo en un cuarto de 2x2, donde tenía una silla, una mesa, un colchón, ¿sí?, 3 cobijas y una cubeta oxidada para lavarse las manos, para afeitarse, y una ventanita. 27 años. Pues él pudo preguntar: Señor, ¿es esta parte de tu plan? ¿Y qué hizo él? Bueno, aparte de todo lo que los reclusos tienen que hacer, como trabajar, también leyó. Se dice que se levantaban a las 5:30 de la mañana para salir a trabajar, picaban piedra. A mediodía les interrumpían para que comieran y después regresaban a trabajar. A las 5 de la tarde regresaban a la celda y había la orden que a las 8 de la noche a dormir, apagamos luces y se acabó. En la prisión también había racismo, porque incluso a los presos, como Mandela, les asignaban pantalón corto y no podían comer pan. Hasta su ración de alimento era: Mandela, este pan duro, y el pan bueno para O sea, tenía todo lo que era, ¿sí?, un trato injusto. Pero Mandela empezó a leer mucho. Leyó a León Tolstoy, era una persona muy culta. Leyó diferentes autores, ¿sí?, y leyó la Biblia. La Biblia le hacía recordar a su madre. Cuando se sentaba en la rodilla le decía: hijo, ven, mira el Salmo 23, mira, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hijo. Recordaba a su madre, pero él en la prisión pues se tiene mucho tiempo, ¿verdad? De todos los libros que leyó también estaba la Biblia. Y leyendo, el Señor estuvo trabajando en la vida de él. Él empezó a cambiar su actitud, de tal manera que dentro de la prisión, ¿sí?, empezó él a tener una disposición para contestar amablemente lo que le pedían. Y empezó a desarmar, por decirlo así, y empezó a ganarse a los guardias que tenían la encomienda de molestarlo, de hacerle la vida de cuadritos. Con sus respuestas amables, con su cortesía, con su sonrisa, con el alimento de la palabra de Dios, aquellos se fueron como ablandando. Uno de los guardias,
convivió con Mandela 2 décadas, 20 años. Se dice que leían la Biblia y la discutían. A ver qué piensa aquí, no, pues esto, no, pero... Y él llegó a tener con él virtualmente reuniones, leyendo y discutiendo. Y una de las frases que Mandela le decía al guardia es esto: todo hombre puede cambiar cuando Dios llega a su corazón. Y el guardia decía, pues sí. No, yo creo que sí. Cualquier hombre puede cambiar cuando Dios toca su corazón. Y Mandela se mantuvo activo. Hacía 200 abdominales, 100 lagartijas y 50 sentadillas. Se mantenía activo. Pasaron 27 años y llegó el momento de su liberación. Ya tenía 72 años de edad cuando salió. Estaba fuerte de todos modos porque se mantuvo activo. No salió como un viejito, salió fuerte todavía. Y cuando salió de la prisión, los que lo conocieron en su juventud y en la lucha que tuvo contra el régimen, ¿sí?, lo vieron y dijeron, este va a salir con un rencor y un odio como catapulta. Pero al observarlo como era cuando lo entrevistaron, dijeron, oye, no se lo acabó el rencor. No lo veo sacando fuego. Lo veo manso y tranquilo. ¿Qué le pasó a este? El Mandela de antes de entrar a la prisión era soberbio, egocéntrico, impositivo, bravo, gritón, rebelde. El Mandela que sale después de la prisión era diferente. De tal manera que impactó a la gente, los periodistas y todos quienes estuvieron alrededor de ese caso. 4 años después de que sale Mandela, vienen elecciones en su país y él es elegido para ser presidente de Sudáfrica. El primer presidente, ¿sí?, ya en forma democrática. Llega al poder a los 76 años y él no se quiere perpetuar en el poder. Dice, voy a entrar. Entró en 1994, salió en 1999 y después hacen elecciones para el siguiente gobernante. Pero cuando él llega al poder, ¿sí?, desarraiga el apartheid, ¿sí?, y pone derechos para blancos, derechos para negros, todos somos iguales. Coloca en varios puestos públicos a amigos de él, a conocidos de él que tenían valores cristianos, que tenían raíces cristianas. Y dijo él, necesitamos filtrar valores cristianos a toda la población. Imagínense en México un secretario de Educación Pública con raíces cristianas, pero de convicciones, o sea, cristianos firmes, no cristianos tibios. Imagínense en México, en las autoridades, gentes con firmes convicciones en el Señor, o sea, ¿cómo Dios los usaría? Mandela lo hizo, y en esos años que Mandela gobernó, el país tuvo una tranquilidad, al menos hubo un cambio. Mandela muere el 5 de diciembre del 2013, ya va a cumplirse un año. Y cuando Mandela muere, presidentes de muchos países del mundo van a su funeral. Reconocen la figura de Mandela como alguien que transformó no solamente Sudáfrica, sino que su vida había sido transformada. Obviamente no van a decir que era cristiano, pero cuando tú ves cómo fue transformado, ya sabes, la mano de quién, ¿sí?, lo mantuvo en todo eso, y quién lo sacó adelante, y quién le dio un nuevo nacimiento. Y algo curioso e importante que ocurrió en el funeral de Mandela es que después de 53 años de que el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos no querían ni tocarse, después de 53 años, Raúl Castro y Barack Obama se saludan. La foto. Estados Unidos y Cuba. Eso lo provocó el funeral de Mandela. La figura de una persona que dijo, somos iguales, perdona a tu prójimo, Dios les ama, y con su vida lo externaba. Ahora, Mandela, cuando estuvo en la prisión, no comprendía cuáles son tus propósitos, Señor. Cuando ya ves la vida de Mandela y la ves ya pasada, te das cuenta cómo Dios trabajó en él. Por eso, Dios tiene el control de todo. Vean Efesios 2:10. Efesios 2:10. Es otro versículo que pueden amarrar con Romanos 8:28, muy bonito. Efesios 2:10.
Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya vieron? Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que ha pasado en la vida de nosotros, Dios todo lo encausa para bien. Aquella impresión que tuve yo cuando regresé de la secundaria, estaba yo en segundo año de secundaria, tenía yo 13 años, el llegar a mi casa y ver que la figura que tenía mi mamá de yeso, de un Jesús parado sobre el planeta Tierra, sobre el mundo, de yeso, un figurón así, llegar de la secundaria y ver que no estaba. Decirle: mamá, y aquí, ya lo rompí. ¿Cómo? Sí, lo rompí. Porque la Biblia dice en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Tienes, lo rompí con un martillo, ya está tirado en la basura. Entonces yo dije: caray, si no quería que ni lo tocara uno. Entonces ahí fue un cambio. Pero si me quedé yo así como destanteado, pues si mi mamá cuidando todas sus figuras, ¿no? Obviamente todo eso trabajó en la vida mía, el ver los cambios que Dios hizo en ella. Pero así también en la vida tuya y en la vida de cada uno de los que conocemos de Cristo, ¿sí? Hay cosas que comprendemos y hay cosas que no comprendemos. Quiero terminar con este caso. Aquel niño que nació en Guadalajara, Jalisco. Nace, sus dos padres, y eran 10 hijos. El hogar tenía conflictos. Una madre un tanto distante, una madre un tanto fría, y un padre con régimen militar. Un padre que con la pura voz, el niño creció ahí y fue creciendo hasta llegar a 12, 13, 14 años. Y empezó a mostrar rebeldía. Llegó a tener enfrentamientos con el padre, pero el padre no escuchaba diálogos. ¡Cállese la boca, lláquese para allá! Los conflictos crecieron, a pesar de que ese muchachito amaba mucho a su padre, pero lo confrontaba y el papá lo echaba para atrás. Los conflictos crecieron, hasta que ese joven a los 14 años dijo: yo ya me voy de la casa. Tenía una moto, agarró su cajita de herramientas y la puso, dijo: yo ya me voy. Había trabajado varios años con su padre en asuntos de telefonía y de acústica. Y era muy listo. Había aprendido cómo se arregla esto, cómo se arregla aquello. Porque el papá le decía: órale, vámonos, hijo, vámonos. Y el papá le había heredado, o sea, el ser activo, el ser trabajador. Y aprovechó esos años que trabajó con el padre. De tal manera que cuando se fue, agarró su moto y se fue, nada más se oyó el ruido de la moto. Y ahí va. Y él empezó a trabajar en eso, reparando asuntos de telefonía, arreglando este conmutador, y empezó a ganar su dinerito. Y sabía hacer su oficio. Y rentó incluso un departamento cuya renta era cara, pero ganaba y lograba pagar. Pasó un año, no había visto al padre. Después de un año encontró al padre. El padre le dijo: hijo, quiero decirte una cosa. De todos mis hijos, de mis 10 hijos, yo me siento orgulloso de ti. Tiene un año que te fuiste. Sí me ha dolido, pero me siento orgulloso de ti, hijo. Obviamente al hijo eso le alimentó, ¿verdad? Porque es muy bonito eso. Y él siguió viviendo ahí en el rumbo, viendo al padre, pero ya no vivió en la casa. Era un hijo muy despierto, tremendo, activo, de esos como pirinolas que no paran. Pero empezó a salir adelante. Tenía sus amigos. En un viaje que hizo a Puerto Vallarta, en un ride que pidió, conoció a un licenciado que era el que iba manejando, empezó a hacer plática. Le cayó bien al licenciado. Él era un jovencito. De tal manera que tiempo después, el licenciado, ¿sí?, con su esposa, cuando lo ven de nuevo en Guadalajara, lo invitan a vivir con ellos porque lo vieron que la esposa dijo: oye, no, ven a vivir con nosotros. Y lo
lo entusiasmaron a que siguiera estudiando. Y virtualmente lo adoptaron. Él los llama a ellos sus padres postizos o adoptivos, que formaron una etapa muy especial en esa época. Lo trataron con cariño, atendían sus necesidades, lo impulsaron a que siguiera estudiando. ¿Sí? Lo trataron como su hijo. Él fue creciendo, ¿sí? Y tiempo después enfrentó problemas diversos. Problemas de divorcios, conflictos por aquí, por allá. Pero si algo permaneció en su corazón fue el amor por sus padres. A su padre, por ejemplo, un amor grande por su padre, a pesar de ser un régimen militar, porque reconocía la herencia o lo útil, los beneficios que el padre trajo a su vida. Y él en 1983, viviendo con una tía, la tía leía la palabra de Dios. La tía lo invitó a un lugar donde había personas también que conocían de la palabra de Dios. Y él pudo platicar personalmente con uno que era creyente y que le dijo, ¿sí? Veo que tienes mucha carga. Le puso la mano en el hombro y dijo, qué bárbaro, vienes súper cargado, vamos a orar. El Señor ha dicho que tus pecados queden sepultados. Vamos a orar, suéltale al Señor todas las cargas. Que tus pecados caigan en una zanja y después se sepulten. Y él empezó a orar, empezó a llorar, a vaciar. ¿Sí? Sintió algo que tocaba su vida. ¿Sí? Y quedó una marca ahí en él. 1983. Tiempo después, él siguió con todas sus actividades. Y 10 años después, 1993, un 4 de diciembre, trabajando él a 7 metros de altura, se cayó. Se cayó porque había un cable de alta tensión de 33,000 voltios, que si no lo mató, fue porque Dios no lo quiso. Pero él lo arrojó la corriente y él cayó, iba de cabeza a caer, derechito a pegarle al piso. Y un amigo que estaba ahí, uno de los que trabajaban con él, que era medio lento, medio torpe, en ese momento se volvió flash y lo cachó. Lo vio que venía de cabeza cayendo, corrió y lo cachó y cayó encima del otro y fue a dar al hospital y estuvo 2 semanas en coma. Y después fueron meses y meses de rehabilitación, con todo lo que le provocó el daño en la corriente eléctrica. Y él se recuperó, volvió a trabajar. Y fue pasando el tiempo y se dieron circunstancias diversas. Dios empezó a transformar a su familia. La mamá de él conoció de Cristo. Otros parientes, hermanos. Y él fue sintiendo hambre y sed por el Señor. De tal manera que llegó un momento en su vida en que él dijo, Señor, a tus órdenes. Pudo ver a su mamá después, la abrazó, pudo compartir con ella, cantar alabanzas juntos. La mamá lo veía, sentía una sonrisa, un gusto de ver que su hijo conocía de Cristo. Y él es un ejemplo de cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y aunque no comprendemos cómo van los escalones de Dios, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Porque Él ha preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, quiero cerrar con una oración y llamar a mi hermano Fernando Lozano, que es ese niño que vivió en ese hogar. Y démosle un aplauso al Señor Jesucristo, que cambió la vida de él. Vamos a cerrar en oración porque el Señor es el jefe y Él todo lo sabe.